Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga grandemente, bendito Dios, estamos aquí una vez más, seguimos adelante, aprendiendo, buscando, perseverando en el conocimiento de la palabra de Dios. Padre, gracias, gracias por tu amor, gracias por la vida, gracias por ayudarnos, gracias por acompañarnos, por bendecirnos, por respaldarnos, gracias. Y permite, Señor, que podamos seguir adelante avanzando y creciendo cada día más. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga grandemente. Bendito sea Dios. Seguimos aprendiendo más y más y más de la palabra del Señor. Muy bien. Continuamos esta noche con la preciosa serie La voluntad de Dios. Estamos desarrollando esta semana la serie que se titula La voluntad de Dios. Y hoy el tema, la segunda enseñanza, se titula Corre a Jesús. Corre a Jesús. Muy bien. Vamos a ir, por favor, Marcos capítulo 5 y versículo 6. Marcos capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Estamos aquí viendo que un hombre con una profunda necesidad, el Señor había llegado a una región conocida como la región de los Gadarenos. Y había llegado el Señor cuando él sale de la barca, viene un hombre a su encuentro en una situación terrible, en una situación supremamente lamentable. Estaba poseído por demonios, vivía en medio de cementerios, de tumbas. Dice la palabra que tenía mucha fuerza. Una persona endemoniada generalmente posee una fuerza sobrenatural. Dice la palabra que esta persona no la podían controlar, se hacía daño, se golpeaba. Y bueno, dice en el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Muy bien. El ser humano muchas veces va por la vida confundido, sin saber qué hacer, cuando la respuesta es simple. Es muy común encontrarse a muchos seres humanos que no saben qué hacer en su vida, no saben qué decisiones tomar, no saben cómo iniciar un proceso de restauración en sus vidas, no saben cómo hacer cambios, no saben cómo transformar sus vidas en algo mejor. Es muy común encontrar seres cansados de vivir. Es muy común encontrar seres humanos que literalmente están agotados por la vida que llevan y bueno, eso es común, se ha vuelto normal, pero no es la voluntad de Dios. Lo que es común para el ser humano y lo que es normal para el ser humano no necesariamente es la voluntad de Dios para el ser humano. Es decir, la voluntad de Dios no es para su vida y la mía que nosotros andemos por la vida cansados a toda hora, agotados a toda hora, deprimidos a toda hora. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios claramente es que nosotros vivamos y que vivamos en libertad, que tengamos una vida en abundancia, abundancia de gozo, abundancia de paz, abundancia de amor y bueno, abundancia de todas las cosas que el Señor promete. Aquí en Marcos capítulo 5 verso 6 dice que un hombre de la región de Gadara, que estaba endemoniado y en una situación terrible, apenas vio al Señor Jesucristo, corrió hacia él y se arrodilló ante él.
Pero hay otro versículo que está narrando una situación completamente diferente y está ubicado un poco más adelante en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Es una situación diferente, pero vamos a mirar el contraste. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Aquí no se nos está hablando de la historia del hijo pródigo. Y fue movido a misericordia y se echó sobre su cuello y le besó. Otra vez. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y se echó sobre su cuello y le besó. Muy bien. Aquí tenemos la historia de un hijo rebelde. Aquí tenemos la historia de un hijo que literalmente se había olvidado de su papá, que se había salido completamente de la voluntad de Dios, que literalmente había decidido empezar a hacer con su vida lo que le parecía. Pero dice la palabra que cuando el hijo pródigo regresa arrepentido, aún estando de lejos, el padre lo vio, el papá lo vio. Esta es una historia con una profundidad espiritual para nosotros muy grande. Ya la hemos estudiado en otras oportunidades. Usted puede estudiar o buscar allí en nuestro canal en YouTube toda la serie del Hijo Pródigo y allí va a encontrar la enseñanza en una profundidad teológica muy fuerte y va a encontrar cada significado de cada cosa que sucedió en esta historia del Hijo Pródigo, porque generalmente la miramos, pero la miramos muy por encima. Búsquela allí en nuestro canal en YouTube, Embajadores de Esperanza. Y aquí nos dice en el versículo 20 que el Padre lo ve y que el Padre al verlo es movido a misericordia, sale corriendo a alcanzar a su hijo y lo abraza, dice, se echó sobre su cuello y le besó. ¿Con toda la suciedad del hijo pródigo? Sí. ¿Con todos sus harapos como venía? Sí. ¿Con toda su vida hecha una completa miseria? Sí. Aún así, el padre recibe al hijo pródigo. ¿Cuál es el contraste que quiero yo aquí hacer? Son dos situaciones completamente diferentes, pero el contraste es en Marcos 5:6. Hay un hombre endemoniado de la región de Gadara que estando muy mal, corre hacia Jesús. Él, el hombre, es el que corre hacia Jesús. Pero en Lucas 5:20 es el Padre el que corre hacia el hombre. Entonces aquí hay un contraste de cómo el hombre puede correr hacia Jesús, pero que el Señor también corre hacia las personas que lo invocan y que lo buscan, aún en medio de las peores situaciones, aún en medio de las peores condiciones de vida que usted pueda tener. Aquí hay un paralelismo. El gadareno ve a Jesús estando lejos y corre hacia el Señor. Pero el padre del pródigo ve al hijo aún estando lejos y sale a su encuentro. Es como si literalmente pudiéramos decir que el pecador encuentra a Jesús y literalmente el Padre Celestial encuentra al pecador. ¿Qué es lo que impide que nosotros nos podamos acercar al Señor como Él quiere? ¿Qué es lo que frena que nosotros nos podamos acercar a Cristo para poder recibir de Cristo toda, no parcialmente, porque el Señor no hace nada a medias, toda?
la bendición, toda su plenitud, toda su libertad. ¿Qué es lo que impide eso? Bueno, hay muchas cosas que vamos a estar analizando hoy que impiden que usted se pueda acercar a Jesús con libertad. Aquí lo más importante es que debemos tener la actitud en el corazón de correr hacia Jesús, de salir corriendo. Es una actitud de vida diaria donde yo estoy buscando al Señor permanentemente, donde yo estoy reconociendo que necesito a Dios, donde yo estoy reconociendo que necesito a Cristo en mi vida, donde yo estoy reconociendo y aceptando que literalmente el Señor quiere tomar el control de mi vida, porque si no es así, de lo contrario, entonces mi vida va a ser un completo muladar, un completo basurero, un desorden y muchas cosas más. Sin Cristo no podemos hacer nada y no somos nada. Con razón el Señor Jesucristo dice en su palabra, apartados de mí, nada podéis hacer. Muy bien. Y una de esas cosas que nos impide acercarnos al Señor son las ataduras humanas. Ataduras humanas. Miremos en Marcos, en el capítulo 5, ahí en el versículo 4, lo que dice la palabra. Volvemos a la historia del endemoniado Gadareno, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Bueno, tenemos la situación de un hombre que está en una condición tanto física como espiritual muy lamentable, que había sido tratado de ser sometido a control por la gente, que humanamente se habían hecho esfuerzos, pero que lamentablemente nada de lo que se había hecho había funcionado. Y lo que pasa hoy día en pleno siglo XXI es que nosotros podemos conocer de Cristo. Escúcheme, puede ser que usted conoce de Cristo, puede ser que usted ha leído de Cristo, puede ser que usted crea en Cristo, pero una cosa es conocer de Cristo y otra cosa es conocer a Cristo. Me explico. Una cosa es que usted conozca al presidente de su país, usted ha escuchado de él, lo ha visto en televisión, ha escuchado entrevistas en la radio, ha leído reportajes, lo vio en una conferencia físicamente, personalmente, usted lo ha visto, se lo ha cruzado en algún evento público, pero eso no significa que usted conozca al presidente. Usted conoce de él el nombre, que es el presidente, de pronto la profesión, si es casado, si tiene hijos, cosas muy básicas, cosas muy superficiales, pero eso no significa que usted lo conozca íntimamente. El problema de mucha gente hoy que es creyente es ese. Han escuchado de Jesús, han leído sobre Jesús, pero no conocen a Cristo en intimidad, y ahí está el problema. Que conocerlo en intimidad es lo que trae a mi vida libertad. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el Señor Jesucristo dice en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces, la verdad que debemos conocer es a Cristo Jesús, y ese conocimiento de Cristo es el que empieza a traer una libertad en mi vida. ¿Por qué? Porque empieza a generar una transformación en mi manera de pensar, y en consecuencia viene una transformación en mi manera de hablar y en mi manera de actuar.
actuar, en mi forma de ver la vida, en mi manera de concebir las cosas. Esto es lo que trae libertad. Me hace libre del pecado, de la muerte, de la ruina, de la condenación eterna. Me hace libre de la tristeza, del miedo, dolor, resentimiento, odio y bueno, cuántas cosas podríamos más poner allí. El problema radica en que muchas veces las ataduras que tenemos, esas ataduras humanas que tenemos, esas cosas que no nos dejan creer, que no nos dejan consagrarnos, son el principal obstáculo para que nosotros podamos correr libremente hacia Cristo. Pero la palabra nos manda que si nosotros somos verdaderos creyentes, debemos buscar al Señor Jesús. Debe ser no parte de nuestra vida, sino nuestra vida entera. Esto es lo primero, esas ataduras humanas. Ataduras entendidas como ¿qué? Filosofías que usted tiene en su cabeza. De pronto usted tiene en su cabeza tantas filosofías y tantos argumentos y tantos pensamientos que usted no logra derribar y que no le permiten tener libertad. Esto es lo que le pasa a las personas que son agnósticas, se declaran ateos, a las personas que practican la homosexualidad y solo resaltan un atributo de Dios. Dios es amor, tú no eres nadie para juzgar, no seas homofóbico, xenofóbico. No entienden que la palabra de Dios es clara y lo que Dios quiere decir, que Dios es un Dios santo, santo, Él es amor, pero Él es santo y eso implica que también es juicio, también es condenación, como lo publicamos en nuestra página de Facebook hace poco. En este momento el Señor está sentado sobre un trono de gracia, donde hay acceso al perdón y a la misericordia, pero pronto, dentro de poco, va a estar sentado sobre un trono de juicio y la misericordia se habrá acabado para siempre, porque viene un tiempo de juicio. Esa es la parte que no nos gusta que nos hablen de Dios, nos dicen legalistas, exagerados, religiosos, etc. Lo cierto es que hoy día, en este tiempo y en este momento, usted y yo podemos correr hacia Jesús. Muy bien. También estamos lejos del Señor Jesucristo, estamos lejos de Él y eso nos impide correr hacia Él por el carácter, por el carácter. Ahí mismo, en el versículo 4, por favor, observe que dice que este hombre había sido atado con grillos, mas las cadenas habían sido hechas pedazos. Y dice al final, y nadie le podía dominar. El carácter es quizás de las cosas más difíciles de someter del ser humano a Dios. Es quizás de las cosas más complicadas para el ser humano de entregarle al Señor. El manejo del carácter, la manera de ser, la manera de comportarse, la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de actuar, el abandonar ese yo es lo que hace que nosotros estemos lejos de Jesús y que nos impide muchas veces correr hacia Jesús. Pero en esta serie que estamos desarrollando, que se titula La voluntad de Dios, y en esta segunda enseñanza de esta serie que se titula Corre a Jesús, queremos resaltar el hecho de que cada día usted y yo necesitamos, no es simplemente un mandamiento, es una necesidad imperiosa. Necesitamos correr hacia Jesús. Necesitamos buscarle. Cuando usted peca, usted no necesita salir corriendo a esconderse de Dios. Cuando usted peca, no necesita alejarse de la oración. Después de pecar, lo más satánico que usted puede hacer es literalmente alejarse de Dios, alejarse de la oración, alejarse de la presencia, alejarse de la palabra. Eso es lo peor que usted puede hacer después de pecar.
lo que puede hacer, lo mejor que puede hacer, si usted ha pecado, dice la palabra que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, es acercarse al Señor. Acabo de pecar, doble sus rodillas ahí en ese instante, pida perdón. Dígale al Señor, perdóname, ayúdame. Eso es correr a Jesús. Correr a Jesús es cada día evaluar nuestra manera de ser, de comportarnos, de hablar, de, de hablarle a los demás, de tratar a la gente y decirle al Señor, Señor, debo mejorar, yo debo cambiar. Soy una persona rencorosa y lucho con eso. Soy una persona que se llena fácil de resentimiento. Soy una persona a la que le cuesta trabajo obedecer la palabra. Tú me has perdonado, pero a mí me cuesta trabajo perdonar a otros. Y tu palabra manda que yo debo perdonar. Ayúdame, por favor, a perdonar. Eso es correr a Jesús. Correr a Jesús no es esperar a tener los problemas encima para que usted literalmente salga buscando a pedir oración por aquí y por allá. No, correr a Jesús es estar dispuesto a disciplinarse, estar dispuesto a buscar de Dios cada día. Correr a Jesús es estar dispuesto a doblegar su manera de ser. Correr a Jesús es estar dispuesto a decirle al Señor, tengo que morir cada día a mi voluntad. Tengo que aprender no a hacer mi voluntad, sino a hacer la tuya, Dios. Eso es correr a Jesús. Lamentablemente esas ataduras que muchas veces las tenemos es aquí en la cabeza, filosofías, tradiciones, lo que recibimos en la educación de otras religiones, modas, culturas, corrientes filosóficas, psicológicas, etcétera, no nos dejan acercarnos al Señor, son ataduras. Vamos avanzando, pero esas cadenas no nos dejan avanzar, no hay libertad. Lo segundo que hemos dicho que no nos deja acercarnos al Señor es ese carácter indomable, ese carácter rebelde, ese carácter de darle a Dios el segundo, el tercero y por allá hasta el 50º lugar, mientras decimos que lo amamos. Ese carácter que nadie puede dominar, literalmente es el que lleva al ser humano a entrar y a caer en una hipocresía con Dios, en una hipocresía donde decimos amarlo, lo honramos con nuestras palabras, con nuestra boca, pero lo deshonramos con el corazón, porque en el fondo Dios no ocupa el primer lugar en su vida. El primer lugar en su vida de pronto es su estudio, su trabajo, sus obligaciones, su familia, su novia, su novio, su esposo, sus hijos, su prestigio, el dominar otro idioma, una carrera, la especialización, la maestría, el MBA, etcétera, pero no Dios. Bueno, hoy recibí la noticia de una persona que yo conozco desde hace muchos años, que hace 7 años, estamos hablando de sí, 7 años, le diagnosticaron un cáncer gástrico. Y hoy recibí la noticia que esta persona falleció hoy falleció. Cuando yo lo vi por última vez, yo lo vi a él hace 7 años, me lo encontré en una reunión, estaba muy acabado, muy delgado por causa de la enfermedad. Le acababan de descubrir la enfermedad, le dieron muy poco tiempo de vida, no le dieron más de 6 meses de vida, pero lograron hacerle una cirugía donde le quitaron toda la parte del estómago hasta más o menos esta altura y le conectaron directamente el intestino aquí a la garganta. Esta persona se mejoró muchísimo, muchísimo. Por supuesto, esta condición de vida significa que deben cambiar hábitos y muchas otras cosas. Eh, pero después, como a los 2 años, yo pude hablar con él por teléfono, charlamos. Me decía que estaba muy bien, que estaba muy agradecido con Dios por la oportunidad de vida. Pero hoy finalmente falleció. Y yo meditaba eh, en lo siguiente: un día usted y yo vamos a ser llamados a cuentas. No sabemos el cómo, ni el cuándo, ni la hora, ni el lugar.
pero vamos a ser llamados a cuentas. Y hay un mandamiento por allá que nosotros nos dejó el Señor Jesús, que nosotros, si usted me permite el término, un colombianismo, nos pasamos por la faja, es decir, está el mandamiento, pero no le damos la importancia que debemos darle. Y es que no debemos hacer tesoros en esta tierra. No debemos preocuparnos por acumular cosas materiales en esta tierra y preocuparnos por acumular conocimiento que se queda en esta tierra, porque a usted como ingeniero o médico no lo van a necesitar en el cielo. Esa profesión allá no se va a necesitar. En el cielo nadie se va a enfermar. Nadie va a construir. El Señor es el que edifica. Toda profesión, todo estudio que usted tenga, allá no va a ser de utilidad. Y el Señor dice en su palabra que no debemos hacer tesoros en la tierra, sino que debemos hacer tesoros en el cielo. Cuando yo soy creyente, un verdadero creyente, porque la Biblia hace distinción entre falsos y verdaderos creyentes, por eso hago énfasis en verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios, entonces yo voy a vivir mi vida corriendo constantemente a Jesús, buscando su voluntad, buscando su guianza, buscando su orientación en cada cosa de mi vida. Y literalmente, el correr a Jesús es o implica o lleva implícito el ir acumulando tesoros en el cielo. ¿Cómo podemos nosotros acumular tesoros en el cielo? Eso lo vamos a desarrollar más adelante en esta serie, porque, y además de qué tesoro se nos está hablando. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Lo siguiente que podemos mencionar que nos pone muy lejos del Señor Jesucristo y que nos impide correr hacia Jesús es que literalmente nosotros, la manera en cómo hablamos, la forma de expresarnos nos aleja de Dios porque muchas veces nosotros lo que estamos haciendo es proferir maldición. El día de ayer tuve la oportunidad de hablar con alguien y esta persona en muchas, hablamos más o menos una media hora y en muchos momentos dijo gloria a Dios y gracias a Dios y bendito sea Dios, pero eso estaba lleno también de expresiones vulgares, del empleo de palabras obscenas, de palabras groseras. Y esa es el estilo de vida que mucha gente lleva actualmente. La forma de expresarse, así como las ataduras humanas, así como el carácter indomable, la forma de expresarse también nos aleja de Dios. La palabra de Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra de Dios dice, no es lo que entra en la boca del hombre lo que lo contamina, sino lo que de su boca sale, porque del corazón procede, del alma procede. Es decir, cuando usted habla obscenidades y para hablar con alguien, de 10 palabras que usted utiliza, 5 son groserías o son obscenidades o son gritos o son insultos, pues usted tiene, lo que está mostrando es una contaminación que hay en su corazón, lo dice la palabra. Y esa contaminación no es simplemente la manera de expresarse, no estamos hablando aquí de que usted tiene que aprender a expresarse muy bien y mal, y entonces tiene que tener labia y tiene que ser muy elocuente. No es, la Biblia no está hablando de eso. La palabra está hablando es, cuando hablamos de la manera de expresarse, estamos hablando de esa contaminación que sale del corazón y es en esa contaminación en la que hay que trabajar. Si usted se fija ahí en el versículo 5, estamos en Marcos 5, mire lo que dice la palabra. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Andaba dando voces. La Biblia no entra en detalle de qué voces. La palabra voces es gritos, alaridos, gemidos, aullidos. Eso es la palabra voces. Y la palabra voces en la Biblia, en el griego,
tiene la connotación, esas expresiones llenas de dolor, llenas de angustia, esas expresiones llenas de miedo, de terror, y muchas veces nuestra vida está llena de eso. Muchas veces nuestra vida está llena de una manera de hablar que lo que deja ver es la contaminación que hay en el corazón. Y esa manera de expresarse, escuche, esa manera de expresarse es la que literalmente muchas veces nos pone lejos de Cristo, nos pone lejos del Señor. Entonces debemos analizar y debemos pensar y debemos eh, evaluar cómo está nuestra manera de expresarnos. La manera en cómo usted habla, si lo está acercando a Dios o no. La manera en cómo usted habla, si lo está acercando al Señor Jesucristo o más bien lo está alejando. En esto debemos meditar. Muchas veces en medio de los problemas nosotros hablamos muy feo. Muchas veces en medio de los problemas nosotros nos quejamos mucho. En medio de los problemas lo que hacemos es decir mal. Es decir, mal decir. Y esto tenemos que corregirlo. De nuestra boca, esto no es positivismo ni es confesión positiva, no. Nosotros debemos ser limpios al hablar. Nosotros debemos ser higiénicos al hablar. Si usted sale a la calle y se está quejando a toda hora de todo, de su sociedad, de su ciudad, de su trabajo, de absolutamente todo, de las relaciones de todo, pues eso lo aleja de Jesús. Porque en la manera de hablar debe haber benevolencia. Eso no significa hacer una negación de las realidades que nosotros vivimos. No significa eso. Es decir, es hablar cosas, pero siempre también impregnadas de esperanza. Yo sé que las cosas en este país no están fáciles, que no son fáciles. En este país sobran los problemas, pero también confiamos en que el Señor está haciendo algo y que el Señor va a hacer algo bueno con esta ciudad, o que va a hacer algo bueno con mi familia, o que va a hacer algo bueno con mi trabajo. El hecho de que usted hable las cosas, las realidades, tengo una situación de salud delicada que me ha afligido, que me ha preocupado, pero yo creo que Dios está en control de todo y que el Señor tiene un propósito para con mi vida. Fíjense, no negué la realidad de una enfermedad o de una sociedad o de un país, pero estoy impregnando eso también de bendición. Debemos entender los creyentes que debemos dejar tanta queja. Nosotros muchas veces a través de lo que hablamos glorificamos más a Satanás. Uno se encuentra con gente que les pregunta a uno, ¿cómo están? Pues bien, pastor, bien, 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 como por no preocuparlo, pero no bien, bien, ahí creyéndole al Señor. Y pues de todas maneras está fregada la situación, esto está muy difícil, yo ya no sé qué hacer y se despachan. El diablo no haya cómo poner tropiezo, el diablo no haya cómo poner la trampa y vemos demonios por todo lado y vemos al diablo por todo lado y a toda hora estamos confesando más al diablo y más lo que hace el diablo y más lo que hacen los demonios que lo que hace el Señor. ¿Cuándo glorificamos nosotros a Dios con nuestra manera de hablar? Entonces tenemos que hacer esto. Yo recuerdo el caso de una mujer que su hijo estaba completamente apartado de Dios, un muchacho que se había declarado ateo y ella, el muchacho era alcohólico, se había ido de la casa, estaba en una condición terrible, ya estaba en una condición de calle prácticamente, y ella siempre pedía oración por su muchacho y se quebrantaba en su corazón, pero siempre abría la boca para decir, yo creo que Dios está en control. Yo creo que Dios lo atrae. Yo creo que Él conoce de Dios. Yo declaro sobre mi muchacho vida, la vida de Dios. Bueno, este muchacho con el paso de los años conoció del Señor, aceptó a Cristo y, y esta mujer nos dio un ejemplo de lo importante que es expresarse de una manera correcta. Muy bien.
Sigue diciendo aquí la palabra, y este es otro factor que nos pone muy lejos del Señor Jesucristo, nos impide correr hacia Jesús, y es el maltrato del cuerpo. Fíjense que al final del verso 5 dice que se hería con piedras. Yo me imagino que él piedras, cogía piedras y se dañaba con las piedras, se golpeaba, estaba lleno de heridas y de maltrato. Y este punto aquí es fundamental por una razón. La palabra de Dios dice, y usted lo sabe, lo ha leído, que usted y yo, este cuerpo, esta carne, es templo, es morada del Espíritu Santo de Dios, casi nada, del Espíritu Santo de Dios, el mismo que abrió el mar rojo, el mismo que envió las plagas, el mismo que resucitó a Lázaro, claro, trabajando con el Señor Jesucristo, pero es el Espíritu Santo el que se movía, el mismo Espíritu Santo que obró, que operó. Cuando el Señor Jesucristo recogió la oreja del soldado romano llamado Malco, al que Pedro agredió con una espada, la recogió y se la puso y lo sanó. El mismo Espíritu Santo que hizo llover maná, agua de una manera sobrenatural. El mismo que hacía crecer sus ropas y su calzado cuando estaban en el desierto. El mismo Espíritu Santo habita en usted y en mí. Imagínese usted lo que dice la palabra. Fuimos sellados con el bendito Espíritu Santo de Dios, con Dios Espíritu Santo. Fuimos sellados con Él. Él es nuestra ayuda, es nuestro consolador, es nuestro ayudador, es nuestro paracletos, uno que camina al lado de otro. Escuche esto, escuche esto. Si Él habita en mí, yo no tengo derecho a hacerle daño a este cuerpo. La Biblia por ningún lado dice, no fumarás. Pero es que hay cosas en la Biblia que la Biblia no necesita decirlas explícitamente para obedecerlas. El ser humano tiende a que debe ver escrito en la palabra para obedecer. Y hay gente muy avispada, quieren ser muy inteligentes, muy aviones y estar por encima de Dios y dicen, pero es que la Biblia dice, no te embriagarás con vino. Y yo estoy tomando es cerveza o aguardiente o whisky. La palabra vino, que era el licor predominante de la época, pues engloba, según lo que significa en el original griego, engloba todo tipo de bebida alcohólica que tiende a desinhibirlo a usted, a perder el control y a perder el dominio propio. Eh, la Biblia no dice no fumarás, pero claramente, acudiendo simplemente al sentido común, el fumar es contaminar el cuerpo, es hacerle daño al cuerpo. Este endemoniado gadareno se hería con piedras. Hoy, usted y yo nos herimos de muchas maneras. Si usted es una persona que frecuenta prostitutas o gigolos o prostitutos, usted está contaminando su cuerpo. Usted está hiriendo su cuerpo. Usted está dañando al Espíritu Santo. Lo está contristando y está dañando su cuerpo. Si usted es una persona que come sin control y usted no tiene cuidado con lo que come y lo que come, usted está agrediendo al Espíritu Santo, lo está ofendiendo, lo está contristando, porque este es templo. Este cuerpo no es suyo, este cuerpo es prestado, este cuerpo es prestado. Y este cuerpo debemos tratarlo con respeto. Cuando usted es una persona que expone su cabeza, su mente, sus ojos, sus oídos, a ver cosas que no debe ver, como pornografía, por ejemplo, o cosas de doble sentido, morbosas, cuando usted llena su cabeza de cosas
que no honran a Dios, pues usted está hiriendo su cuerpo, se está agrediendo a sí mismo. Entonces, eso hace que estemos lejos de Dios, porque si usted mira la vida del Señor Jesús, el paso de Cristo por esta tierra, va a encontrar que el Señor siempre cuidó su cuerpo, siempre. Muy bien, vamos cerrando. Dice la palabra en el libro de Lucas 15:12, volviendo a la historia del hijo pródigo, que el hijo se levanta, el hijo menor se levanta y le dice al padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, dame lo que me corresponde, mi herencia. En esa época era tradicional, era cultural, que los hijos pedían en vida eh, la herencia. Lamentablemente eh, y literalmente, aquí lo que el hijo muestra es un deseo de independencia. Y esto sí que nos mantiene a nosotros lejos del Señor Jesucristo. Y lamentablemente esa independencia con la que hoy vive el ser humano nace de una autosuficiencia. Nos volvimos autosuficientes. Hoy decimos creer en Dios, pero actuamos como si no lo necesitáramos. Decimos amarlo, pero actuamos como si lo odiáramos, porque no le damos al Señor el primer lugar. El título de esta enseñanza es Corre a Jesús. Yo no sé cuál sea la condición de vida de las personas que escuchan hoy este devocional. Los invitamos a escuchar cada noche los devocionales, las reflexiones, las enseñanzas que damos. Nuestro interés es que su vida sea edificada sobre la roca, en la palabra, que a su vida venga libertad. Y quizás haya una condición de vida difícil, una condición de vida adversa, dura, con un tema de salud, con un tema laboral, con algo material, con un tema emocional, con el hogar, con la esposa, el esposo, los hijos, con vecinos, con familiares. Quizás haya dificultades muy fuertes legales, qué sé yo. Le invitamos a acercarse al Señor. Le invitamos a correr a Jesús. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Es muy triste ver gente tan ciega, tan enceguecida, que dicen cosas como, yo sé que el pastor tiene razón en lo que dice. Sin embargo, yo pienso y yo creo que, y le están poniendo, aunque se les predique la palabra lo más bíblico posible, están poniendo delante de la palabra sus argumentos, y eso es lo que la Biblia llama altivez. Tengamos cuidado de eso, cuidemos nuestro corazón de eso, y pidámosle al Señor que nos ayude. Y si usted que está viendo esta enseñanza hoy reconoce de una manera honesta que necesita reconciliarse con Dios, o usted que no conoce del Señor, acepta hoy que necesita acercarse a Cristo, yo le invito a que se acerque a través de una sencilla oración, que usted puede repetir conmigo en este momento si lo desea. Inclinando su rostro y diciendo en voz alta, Señor Jesús, yo te doy gracias, te pido perdón, me acerco a ti en esta noche, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres de allí nunca jamás, toma el control de mi vida, sé tú el Señor en mi vida y ayúdame a caminar tomado de tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración de una manera sincera, puede creer que el Señor Jesús ha entrado en su corazón y va a empezar a hacer algo especial con su vida. Mis amados, corramos a Jesús cada día, en medio de toda circunstancia. El Señor nos ayude a confiar en Él y a andar siempre tomados de su mano poderosa.